Bueno, el existencialismo. Tenemos varios autores, autoras referenciales. El primero de ellos es Søren Kierkegaard, pero sobre todo es fundamental Martin Heidegger. El esquema que les voy a compartir tiene que ver con la filosofía de Martin Heidegger, de la cual también Jean-Paul Sartre hizo sus elaboraciones posteriores. Pero creemos que este autor es el más importante. ¿Qué es lo que nos dice este autor? Para eso les pido que se enfoquen en el esquema. Dice que somos seres que ya no nos podemos definir cómo se definen las cosas, por medio de esencias, sino que lo más propio del ser humano es que es un ser expuesto a una singularidad de que cada uno de nosotros tiene que descubrir. Entonces no habría una definición, una esencia de nosotros, sino que continuamente la tenemos que ir encontrando si hacemos la tarea de encontrarla, si hacemos la pasión, si seguimos la pasión de encontrarnos, de buscarnos, de construirnos, de crearnos. Primeramente parece ser que el ser humano más bien se deja crear, inventar, modelar por los demás, por los padres, por los abuelos, por los maestros, por los profesores. En esto también lo paradigmático de la película The Truman Show, si la pueden ver, les recomiendo volver a verla. Truman está puesto en un escenario, está puesto en una vida, está arrojado en una vida. Pero ese modo es un poco el modo de todos nosotros. Estamos lanzados a posibilidades que nos han puesto en la vida, es decir, las posibilidades que nos abrieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestros profesores, la televisión, todo eso. Ahora, no es que en principio eso sea defectuoso. El problema que empieza a aparecer es la pregunta por la libertad, por la decisión. ¿Estamos perdidos en eso que nos dieron? ¿Estamos atrapados en esas posibilidades? ¿En reproducir y seguir los valores que nuestros padres, abuelos, maestros, maestras, profesores siguen? ¿O tengo que buscar mi propia reflexión sobre esas posibilidades? En el esquema están puestos como flechitas rosas las posibilidades que nos están constituyendo. Y en principio lo que dice Heidegger es que todos nos pasa que estamos perdidos en eso público y todavía nuestra persona no ha nacido existencialmente, ha nacido biológicamente, pero existencialmente hay que parirse. Por eso el esquema tiene que ver más con un útero, ¿sí? Donde para parirse, ¿sí?, hay que pasar necesariamente por esa angostura, por esa angustia, ¿sí?, de tomarse a sí mismo en las propias manos e ir hacia el nacimiento de una tensión de apertura. Por eso, primeramente, hay que reconocer si estamos en una situación de carencia o de pérdida, si estamos en lo inauténtico o lo impropio. Seguramente todos venimos de ahí, no hay persona que nazca ya auténtica, sino que tenemos que ir descubriéndonos, inventándonos. Pero las señales de que estamos perdidos son la de la dispersión, ¿sí? Son señales afectivas, ¿no? Hay que ser buenos lectores de nuestra vida anímica. Estamos demasiado dispersos, curiosos, pasamos de una cosa a otra, o vivimos aburridos y buscamos todo el tiempo entretenernos, pero con nada que nos interpele de modo auténtico, sino solamente llenando el tiempo con PlayStation, con películas, con series Netflix, con trabajo, con sociabilidad, con tener muchos hijos, o sea, todo lo que sea resolver el aburrimiento. Y no es la mejor manera porque eso no resuelve la pregunta existencial. Obvio que hay una cultura que busca entretenernos y consumir entretenimiento, pero justamente con mucho entretenimiento y dispersión no estamos logrando lo que habíamos dicho en los primeros encuentros, la conversión. Tenemos que lograr salir de la diversión e ir hacia la conversión, según estos autores. Entonces, bueno, en lugar de vivir el tedio, el miedo, el desapasionamiento, la ansiedad, que son experiencias anímicas que tenemos que transitar y aprender a habitar para lograr hacer la lectura de por qué la vida
está en esas modalidades afectivas. ¿Por qué estoy irritado, irritada? ¿Por qué todo el tiempo impulsivo, indeciso, lejano de mi deseo? Bueno, todas esas preguntas sobre la afectividad hacen tomar registro de dónde estamos, cómo estás. La pregunta de cómo estás. ¿Estás, sos vos o sos solo un clon, alguien que está alienado de sí mismo? Entonces ahí, con esas preguntas, y recordando la película de Truman Show, empieza ese camino hacia el centro del esquema, hacia el estado de la angustia, donde empezamos a descubrirnos expuestos a nosotros mismos, ¿sí? Expuestos a ese que estamos llamados a ser. Nos encontramos eyectados en posibilidades, nos encontramos que somos historia, que somos tiempo y que el tiempo se pasa y si no nos decidimos por hacer lo que estamos llamados a hacer, la vida se pasa, que somos con los otros y a veces es una carga la relación con los otros y tenemos que aprender a resolver esa relación con los otros para justamente poder ser nosotros mismos. Fíjense que en la película de Truman Show a él se le instalan varias personas allegadas, como es una pareja, como es un amigo, entre comillas, como es una madre, y todos ellos pretenden mantenerlo en un plan, que es el plan del guión de la película, ¿sí? El plan del guión de ese escenario, de esa vida. Pero claro, él cuando empieza a tirar el hilito de lo que quiere, de lo que desea, encuentra que en su pasado quiso a una chica genuinamente, auténticamente. Y eso lo hace ir camino a buscarla, dejar y cerrar esa vida que él está sobrellevando, incluso sorteando los obstáculos afectivos, las manipulaciones, las coerciones que le hacen los demás para mantenerlo en esa vida en la cual él está, y empieza él a arriesgar, y empieza a descolocar a los demás. Lo apasionante de esa película es ver cómo los demás quedan descolocados cuando Truman empieza a moverse libremente, creativamente, se asume él como alguien que está jugando su propia existencia en el sentido más comprometido. Entonces empieza ahí una tensión de apertura. Hay que transitar esa angustia, hay que lograr estar a veces en esa incertidumbre, no saber qué somos, pero que no queremos ser más aquello, no queremos esa pareja nunca más, no queremos ese tipo de trabajo nunca más, no queremos esa relación con los padres nunca más, que generalmente las sentimos como defectuosas, como tóxicas. Entonces, de camino a decidir, va a haber un tránsito difícil porque nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir solas, singularmente comprometidos a una pregunta que solo nosotros vamos a poder responder, o se va a ir respondiendo en la medida que nuestra vida se abra, ¿sí? A estas posibilidades que vienen, ¿sí? Porque de la derecha van a venir posibilidades, ¿sí? A buscarnos. Y nosotros tenemos que ir a su encuentro. Esas flechitas rosas también que están en el lado de la apertura nos dan esperanza, pero nos dan una esperanza de la cual no tenemos que esperar pasivamente, sino tenemos que salir para ir a su encuentro. Pero claro, si estamos enganchados en las posibilidades de la izquierda, de las inauténticas, no estamos dando lugar a las auténticas. Claro, dar lugar a veces significa bancarse la nada, por eso la angustia a veces está ligada a la nada, porque de pronto no hay nada que me motorice, que me mueva, y mientras tanto tengo que esperar, en todo caso esperar atentamente, a ver qué es lo que se abre. Pero ahí se va dando esa tensión de apertura. Créanme, esto es lo que sucede, pero más que creerme a mí o a estos autores, hagan la prueba. Prueben angustiarse, prueben esperar, prueben escuchar su propio deseo, pruébenlo porque empieza a ocurrir. Y empieza uno a recuperarse, y ahí empieza la descripción de este estado donde lo propio, lo personal, lo dado, empieza eh, a fluir con mucho más interés, pasión, ¿sí? Una pasión más cultivada, asumimos nuestras vocaciones, nuestros deseos, nuestros modos sexoafectivos, nuestros estilos personales. Empezamos a hacer todo un camino fascinante de descubrir esa rareza, esa singularidad que somos y cultivarla. Empezamos a estar más lúcidos,
no estamos todo el tiempo evadiéndonos, sino que podemos dar una respuesta afectiva, precisa, abierta a los otros, sin miedos, ¿sí? Sin miedos, digo, en el sentido de miedos que nos hagan retroceder, ¿no? Aprendemos a vivir el miedo bien vivido, las tristezas, todos los afectos, ¿sí? Empezamos a ser como responsables de una vida que se empieza a vivir mucho más habitándola, ¿m? Y no viviendo vidas copiadas o mandatos de los demás. Por eso esta visión del existencialismo viene como a abrir en el siglo XX-XXI todo un modo de ser del ser humano. Fíjense que es una antropología fascinante. Es decir, no hay definición de ser humano, no hay definición de vos, sino que lo que hay es pregunta que hay que recorrer con respuestas responsables. Claro que podemos equivocarnos, podemos probar diferentes alternativas, pero esto será camino único, porque es tu vida, es tu afectividad, es tu proyecto, junto con los otros, ¿sí? Porque hay coexistencia con los demás. Hay una instancia social de esta responsabilidad. Pero es salir de la mediocridad y entrar en la mejor vida posible. Este lema, ¿no? Sé el que eres. Por eso, nuevamente, la película Truman es realmente todo un acto heroico, pasar esa puerta, donde dejamos atrás lo fácil, lo conocido, y pasamos a lanzarnos a esa aventura de la existencia. Bueno, esta es la invitación del existencialismo.